Saludos y bienvenidos a su programa Hablando con el Presidente. Estamos en Washington, D.C. con el señor Daniel Castro. Daniel Castro, bienvenido a Washington y a su programa Hablando con el Presidente. Es un placer tenerlo aquí desde Bolivia. Gracias, Gustavo, por la oportunidad que tengo para poder expresar nuestros pensamientos y el interés que tenemos nosotros desde la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Bolivia, para defender la libertad de prensa y la libertad de expresión, que entendemos que en nuestro país hay dificultades para poder ejercer estos derechos actualmente, ¿no? ¿Cómo se está usando la libertad de expresión en su país? Mire, Gustavo, nosotros estamos viviendo en un Estado de Derecho. El gobierno que está actualmente en nuestro país fue elegido por un importante apoyo popular. Sin embargo, de este tiempo, de esta parte, han habido ciertos cambios en lo que entiende el gobierno, que tiene que haber un proceso de cambio para poder hacer el nuevo Estado plurinacional que ellos tienen como visión, ¿no? Entonces, en este proceso, el presidente de la República directamente ha manifestado que los periodistas son sus enemigos, que los medios de comunicación son sus enemigos porque no están con el proceso de cambio. Entonces nosotros hemos visto que hay nomás por ahí una mala interpretación del trabajo que hacen los medios de comunicación y los periodistas. Y lo que tienen que entender los políticos es que los periodistas no son relacionadores públicos de los políticos, sino que tienen que hacer su trabajo y generalmente pues están en la vereda de enfrente porque tienen que fiscalizar y estar del lado de la gente, ¿no? Entonces, y en un Estado de Derecho como es el que nosotros queremos que permanezca en nuestro país, necesitamos que haya diversidad de opiniones, que haya la posibilidad de que los ciudadanos que están en contra de la visión que tiene el gobierno puedan manifestarlo abiertamente y públicamente sin sentirse restringidos, y también que quienes apoyan al gobierno lo hagan, pero permitan el disenso, ¿no? Entonces, esa pluralidad de ideas es lo que necesitamos reforzar en nuestro país. Para que nuestros televidentes conozcan un poco más de quién es Daniel Castro, ¿podría decirnos a las cámaras, Daniel, su posición en este momento, en qué trabaja, qué se dedica? Muy bien, yo soy el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz. En Bolivia hay dos formas de aglutinar a los trabajadores de la prensa. Por un lado está a través de los sindicatos y las federaciones, en la Confederación Nacional de Trabajadores de la Prensa, y por el otro lado los profesionales, los periodistas egresados de la universidad o aquellos que tienen una trayectoria mayor a 10 años comprobada que les permite ser agremiados. Entonces, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia es la que los aglutina a nosotros y yo estoy ahora al frente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz. Daniel, la prensa informativa, ¿se podría decir que está realizando su trabajo? Sí, si no estuviese haciendo su trabajo la prensa independiente, no se quejaría tanto el poder político, ¿no? Entonces, yo creo que una buena manera de saber que los medios de comunicación están haciendo su trabajo es cuando el poder, tanto político como económico, se queja. Y esas quejas son muy fuertes, sobre todo desde el lado de la política, y no solamente del oficialismo, ¿no? Que también ya, como le decía anteriormente, ha manifestado que los periodistas son sus enemigos, sino también hay quejas desde la oposición y hay quejas de algunos sectores, porque también, vuelvo a reforzar el concepto, que no entienden el trabajo de la prensa. O sea, no es que los periodistas tienen que estar comulgando con su causa, sino que tienen que hacer su trabajo nada más, ¿no? Para eso hay otros profesionales que hacen comunicación estratégica, que son relacionadores públicos, que son los que muy bien tendrían que llegar a los medios de comunicación, tendrían que llegar a los periodistas para hacerle entender cuál es su propuesta y cuál es la visión que tienen de cómo interrelacionarse en democracia, ¿no? La prensa amarillista, ¿cómo está en su país? Bueno, el problema con la prensa amarillista que hay está en todo el mundo, en Sudamérica y también está en nuestro país, se da generalmente en la televisión, ¿no? Porque todos sabemos que la televisión tiene que ser sensacional, pero no sensacionalista, eso es una degeneración. Entonces, hay por ahí algún exceso de los medios de comunicación, hay por ahí algún desconocimiento del respeto que tienen que tener para con el ciudadano y también
el derecho que tienen los ciudadanos para estar bien informados, que está establecido ya en la Constitución Política del Estado. Por lo tanto, eso es lo que tienen que cuidar los medios de comunicación y también los periodistas. Tenemos un problema y estamos trabajando en eso también para corregir a nuestros asociados, para que nos ayuden a hacer un nuevo periodismo, entendiendo que los desafíos que tenemos ahora, donde el modelo democrático está realmente cuestionado, entonces todas las instituciones tienen que ayudar y fundamentalmente los medios de comunicación, ¿no? ¿El objetivo de los medios está enviando un mensaje de trasfondo ideológico o político? Bueno, los medios de comunicación hacen su trabajo, ¿no? Entonces, y como pasa en todos los países y en todos lados, la propiedad de los medios está, algunos son oficialistas, son del Estado, como pasa en Bolivia, el Estado tiene y una fuerte presencia en los medios de comunicación, con la televisión boliviana, con las radios comunitarias y una serie de medios que se han sumado a este proyecto, y por el otro lado están los medios de la oposición, algunos, y otros que son independientes, y también la Iglesia Católica, que tiene medios a través de ONGs. Entonces, todo esto hace digamos, el total de medios de comunicación mediante el cual los ciudadanos bolivianos se informan. Entonces, están haciendo su trabajo. Nosotros entendemos que lo están haciendo correctamente. Algunos tienen el derecho de ser oficialistas, otros de ser opositores y otros de ser críticos e independientes en función a ambos bandos, ¿no? Pero creemos que se debe entender esta función que tienen los medios de comunicación, que a veces, fundamentalmente los trabajadores de la prensa son mal entendidos en su trabajo cotidiano, ¿no? Hay una transición de aspectos legales en los medios de comunicación que se van ya dando en los últimos 6, 8 meses. ¿Cómo fue el recibimiento de este nuevo cambio en las leyes de comunicación? Bueno, mire, como yo le comentaba anteriormente, Bolivia era una república y ahora es un Estado plurinacional. Se está construyendo la ingeniería jurídica del nuevo país. Se empezó con la nueva Constitución Política del Estado y ahora a ese edificio se le está sumando los diferentes pisos con leyes, ¿no? Entonces ya el gobierno llamó las 5 leyes fundamentales, por ejemplo, lo que tenía que ver con la ley de autonomía, la ley del régimen electoral, la ley del poder judicial y alguna más que no me recuerdo ahora, pero estas leyes fueron las que le dieron cuerpo a este nuevo Estado plurinacional para avanzar. En ese proceso de cambio es donde se están limitando y cercenando algunos derechos fundamentales de los ciudadanos. La libertad de expresión es un derecho de todo el mundo, no se lo debemos al gobierno que tenemos ahora, es universal. La libertad de prensa también es otro derecho y que también ahí se está limitando. Y ahí a su pregunta, usted, el tema de las licencias que tiene que ver para la televisión y las radios, aquellos medios de comunicación que han sido hostiles de alguna manera o han sido críticos con el gobierno, van a tener muchos problemas para lograr que se le renueve su licencia. Entonces, esto le preocupa al empresariado de los medios de comunicación, pero también a los trabajadores de la prensa, ¿no? Porque finalmente termina afectando al trabajador que se va a quedar sin una fuente de trabajo. Entonces, creemos nosotros que se debe respetar la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y ahora hay problemas serios, por eso es que tanto la ASBORA, que es la institución que aglutina a todas las radios del país, como también los medios de comunicación televisivos, están tratando de unirse para poder demandar que se respete la posibilidad de que sigan como medios de comunicación sirviendo a la comunidad, ¿no? Como presidente de ASBORA, ¿cómo cree usted que los medios de comunicación tienen que llegar a las personas adecuadas? Es decir, todos tenemos derecho a prosperar. Pero cuando un medio de comunicación, que es el pilar fundamental de un país, porque así lo veo yo, y llegan a manos que tal vez no saben del rubro o no conocen de dirigir un medio de comunicación, pero hay muchos, y eso lo sé, que son dueños de estos medios de comunicación. ¿Cómo encara este problema ASBORA? Bueno, mire, para nosotros es una preocupación la propiedad de los medios en Bolivia. Yo le decía anteriormente que hay medios que están en manos del Estado, hay otros que están en manos de la Iglesia y otros que están en manos independientes. Pero ¿en manos de quién están? De políticos que han comprado medios de comunicación, de empresarios
que han comprado medios de comunicación para defender consorcios, o también de políticos disfrazados de empresarios que compran medios de comunicación para sus propios intereses. Entonces, esto no está claro en nuestro país. Y ahora, como dicen vulgarmente, bueno, a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, ante esta situación, el gobierno, que le preocupa las críticas, que le preocupa que se reclame porque hay nomás violación a los derechos humanos, que hay gente perseguida por sus convicciones políticas, por eso hay más de 600 personas fuera de nuestro país que han tenido que salir porque han sido acusadas, algunos injustamente o no sabemos, porque tiene que ser la justicia la que lo determine, sin embargo ya han sido condenados políticamente, por eso han tenido que salir del país. Toda esta gente entonces necesita ser defendida de alguna manera. Y lo que pasa en nuestro país es que la institucionalidad se ha debilitado. Entonces, al debilitarse la posibilidad de que haya la fiscalización de los poderes públicos y también en los medios de comunicación haya la autocensura, porque muchos medios ya temen hacer críticas porque no quieren perder su fuente laboral y no quieren que se lo cierre su medio. Y lo mismo pasa con periodistas, que un periodista que tiene una familia atrás y que los sueldos no son los mejores en nuestro país, entonces prefiere cuidarse, prefiere autocensurarse para evitar represalias y seguir nomás aguantando o trabajando para más adelante, ¿no? Entonces, esta es la situación de nuestro país. Por eso decimos nosotros que es muy preocupante, porque en la medida que se vaya acallando la disidencia o el pensamiento libre, obviamente vamos a quedarnos sin un Estado de Derecho y vamos a acercarnos más al totalitarismo, ¿no? Como presidente de Asbora, Asbora está preparando una agenda de trabajo, un plan B de cómo presentarle al gobierno. ¿Cuál es la visión que Bolivia necesita para un medio de comunicación? Mire, nosotros lo que están, bueno, hay una serie de leyes que han venido saliendo, como yo le explicaba, y también la ley de comunicaciones. Recientemente ha salido la ley de telecomunicaciones, que también a nivel nacional nos hemos aglutinado. Y siempre cuando hay dificultades, cuando hay problemas, esto finalmente tiene una ventaja y una virtud, porque terminamos uniéndonos todos para defendernos, ¿no? Y esto es lo que ha pasado con los periodistas, ¿no? Si alguna vez estábamos algunas instituciones por un lado y otras por el otro, ahora, ante este tremendo enemigo que no respeta las libertades individuales, que no respeta la libertad de expresión y la libertad de prensa, nos hemos unido todos. Y estamos fijando posición, haciendo denuncias nacionales y también internacionales con respecto a cada una de las leyes. Le doy un ejemplo, la ley de antirracismo y toda forma de discriminación. Nosotros hasta inclusive llegamos a multitudinarias manifestaciones y con huelgas de hambre para cambiar el artículo 16 y el 23, que cercenaban la libertad de expresión y condenaban al periodista para ser investigado o enjuiciado penalmente. Después, todas las otras leyes que han venido saliendo, también hemos estado manifestando nuestra preocupación. Y otro ejemplo más concreto, recién en la semana pasada hemos tenido elecciones en nuestro país del Poder Judicial. Antes de que suceda esto, demandamos que el artículo 83 estaba cercenando la libertad de prensa y la libertad de expresión, porque los medios de comunicación no podían hacer campaña, no podían hacer entrevistas, como usted me está haciendo a mí, a los candidatos, porque el gobierno decía que eso era favorecer a unos y perjudicar a otros. ¿Cuál fue la respuesta de esto? Un alto porcentaje de ciudadanos que no sabían por quién iban a votar. Eran unos desconocidos que estaban en una papeleta tremenda. Entonces no hubo la información ciudadana adecuada y las consecuencias ahora las está pagando este gobierno. Porque quienes están en el Poder Judicial y que van a ser, ya fueron electos, lo están haciendo con un porcentaje muy bajo, cuando pudo haber quizá mayor apoyo ciudadano, no sabemos. Entonces, este tipo de cosas permanentemente desde los medios de comunicación y desde los trabajadores de la prensa hemos venido denunciándolo y vamos a continuar, porque yo le doy un ejemplo más. En la época de la dictadura, también de alguna forma los periodistas se daban maña, como decimos en mi país, para poder denunciar la violación a los derechos humanos. Ahora no va a ser la excepción, porque se va a continuar. Siempre va a haber un periodista valiente, un medio de comunicación. Ahora tenemos las nuevas redes sociales. O sea, hay una y mil formas en que podemos hacer conocer lo que está pasando en nuestro país. Y no nos vamos a callar, ¿no? Lo vamos a continuar haciendo. Daniel Castro, ¿cómo promover una nueva comunicación, una buena comunicación que informe, que eduque,
que advierta y que contribuya a la sociedad. Cumpliendo el rol que tienen las instituciones para la cual fueron creadas. Los políticos están para gobernar, no para enseñarle a los periodistas cómo hacer periodismo. Y los periodistas están para informar, para orientar, para ofertar toda la información que viene de la oposición, del oficialismo, de los intelectuales, de los indígenas, de toda la sociedad, para que los ciudadanos tengan un criterio mejor formado para poder también aumentar la calidad de los ciudadanos de nuestro país. Entonces, fundamentalmente eso, tenemos las instituciones que cumplir el rol por el cual somos creados, porque si eso no sucede y no se respeta eso, entonces el desorden, el caos, va a permitir que quienes no quieren vivir en un Estado de Derecho, que quienes no quieren respetar las libertades individuales, se impongan por encima de los otros. Ya hay ejemplos de eso en Latinoamérica y también en nuestro país. Muy bien, estuvo con nosotros Daniel Castro, presidente de Asbora en Bolivia, en Santa Cruz, departamento. Comunicación y medios fue el tema del día de hoy. Agradecemos su presencia y que tenga un excelente estadía aquí en Washington y por estar con nosotros en esta mesa con este programa denominado Hablando con el Presidente. Gracias a usted, Gustavo, por invitarme para poder compartir estos criterios con su teleaudiencia. Gracias.